cuenta y el Ah, tema mira, acá está, ¿verdad? Le dijeron, te pillamos, compadre, a nuestro Alexis Sánchez. Pongan atención porque la agencia Europa Press indicó que el tocopillano admitió el delito fiscal de casi 1 millón de euros por no declarar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas los ingresos por sus derechos de imagen. Dice, claro que el Maravilla lo pasará como el ajo en España. Era más difícil que ver a la Maura lamentando el penal que se farrió Caselli en el año 82. Ay. Pero finalmente ocurrió. Aparte de estar condenado al cojín por el abanico de opciones en delantera, nunca hubo química entre Sánchez y el team catalán. Ante eso, lo mejor fue virar a Inglaterra. Sin embargo, todavía el delantero se agarra la cabeza su cabeza pensante, por su estadía en el Barça, debido al delito fiscal en el que se vio envuelto entre el 2012 y el 2013, que asciende a 983.000 euros. Para que se hagan una idea, en moneda chilense se equivale a 690 millones de pesos. Es más de $1 millón. Exactamente. Dice, el punto es que ayer la agencia Europa Press develó que el tocopillano reconoció en su declaración como investigado, que defraudó a la Hacienda Española, pues no declaró en el impuesto sobre la renta de las personas físicas los ingresos por sus derechos de imagen. ¿Y qué hizo entonces Alexis? Si fue él, su otro yo, el representante o un pillín, es un misterio. Pero igual se creó la sociedad Numidia Trading, propiedad del futbolista en un 99%. Según la Fiscalía Petaceta, no contaba con infraestructura y los impuestos eran traspasados a esta agencia para dificultar el control tributario de la Money, recibido entre el 2012 y el 2013. Dice, el reconocimiento del delito contra Hacienda Pública, unido a que el jugador ya ha devuelto los 983.000 euros, apuntan a que el fiscal, la abogacía del Estado, ¿verdad?, en representación de la agencia tributaria, y la defensa alcanzaran un pacto con el que el jugador evite el juicio. Quedará libre de polvo y paja. De polvo, nica. Pero al menos se ve una luz al final del túnel. Ahora la defensa, ¿verdad?, y Hacienda deben negociar los intereses que le corresponden pagar por la demora, y luego el exjugador del Barcelona deberá presentar ante el tribunal un escrito de acusación donde se admitan los hechos y se establezca una Para multa. entenderlo, yo sé que estuviste la mañana con alguien que lo explicó re bien, porque hablaba de que él cedió sus derechos de imagen a otra empresa, pero esa empresa era de él también era de él. Exacto. Está domiciliada en Malta, ¿o no? Claro. Cuenta tú, porque lo escuchaste y quedó clarito. El fondo está instalado, es una empresa que se instala en un paraíso fiscal. Pero... y que se utiliza porque una cosa es el contrato que tiene con el Barcelona o que tenía con el Barcelona, y los premios y todo eso que recibía de parte del Barcelona, pero otra cosa es cómo se negocian los derechos de imagen, que son platitas que llegan por otro lado, y sabemos que en el caso de Alexis son tremendas. Originalmente el representante Alexis había dicho que esas platas ellos las habían tributado en otras partes, en el lugar donde se había, digamos, originado el pago. Aparentemente el fisco español, según ellos, cambiaron la legislación y por lo tanto hoy día esas platas también tienen que tributarse en España. Pero yo creo que aquí el punto es que Alexis, en el fondo, no quiero exculparlo completamente, porque uno es responsable finalmente de todo lo que firma, y de pagar los impuestos. Es uno el responsable, no otros. Pero miren, está el caso de Lionel Messi. ¿De qué equipo? Del Barcelona. Mascherano, Barcelona. Algunos antiguos. Neymar. Está también Adriano Correia, ex Barcelona. Samuel Eto'o, ex Barcelona. Yo lo que estoy diciendo es que esto es una maquinaria. Esto es una cierta institucionalidad, una forma de hacer las cosas, que cuando llega el jugador, bueno, se arregla de la manera como se hace en esa institución. Por algo, todos los que han caído pertenecen a esa misma institución. Yo soy de la tesis no digo que yo sé, siempre el último responsable de los impuestos es la persona. Pero tienen representantes, tienen abogados. Sí, pero por ejemplo Messi dijo que él no sabía nada, que el papá había hecho todo y no sabía nada. Pero es que probablemente puede ser perfectamente posible. Puede ser, perfectamente posible. Uno tiene Alexis, que entender todo. Perfectamente posible. Pero en vez de ganar, en vez de perder tanto, vas a perder. Finalmente son cifras con demasiado cero. Pero y esto es legal. Uno pregunta, pero le pregunta a tu abogado, le preguntas a tu contador. Ya, y esto está correcto, es legal. Y te puede está decir perfecto, además, está perfecto. no, pero si todo el mundo lo hace.
Y también en el fondo desde la ignorancia misma, si finalmente un jugador sabe jugar fútbol y va a eso, ese es su talento. Obviamente se mete en sus negocios, pero también confía en sus asesores. Entonces hay abogados, contadores, hay abogados del lugar incluso, y uno asesores no entiende del lugar. nada de esa Uno no cosa entiende nada, son impuestos. temas tremendamente complejos los tributos. Entonces me imagino que fue mal aconsejado. Él creó esta sociedad efectivamente, siguiéndole los derechos de imagen, pero claramente el gobierno español investigó y se da cuenta que esa sociedad pertenecía a él, o sea, se estaba haciendo a sí mismo los derechos de imagen para evadir los impuestos. Pero yo creo que de buena fe, Alexis no tenía ni idea, o sea, comparto contigo. Finalmente la persona que es responsable es uno, y Alexis así lo reconoció y pagó, de hecho, ya pagó más de $1 millón que decía Juan Pablo que debe. Lo que tiene que calcular ahora Justicia Española son los intereses, los reajustes, y obviamente, y las multas, y obviamente no va a ir preso porque la sanción que tiene en España esto es hasta 2 años de cárcel, o sea, pena efectiva jamás va a cumplir. Pero yo creo que fue mal aconsejado, así como varios de estos jugadores de Barcelona. ¿Y qué va a pasar con la imagen de Alexis, por ejemplo? Yo escuchaba anoche algunas personas que las entrevistaban fuera de su casa en el noticiario y, claro, la gente era bien dura. Era bien dura con Alexis. Panchito, decía, en este país hay que pagar los impuestos. La gente es y bien dura xenofóbicas al también. tiro cuando uno se le cae un bigote, ya empiezan a darte con el hacha. Leña del árbol caído. Ahora, ¿sabes lo que va a pasar? Yo creo que muchas veces la cosa de los impuestos es compleja y uno se deja aconsejar que uno no cacha nada y no es por disculparlo, como dice Polo, pero errores Pero eso puede cometemos pasar y le todos. puede pasar a cualquiera. Ahora, la imagen de Alexis Sánchez, Panchito, yo no creo que se dañe mucho. Yo todo lo contrario. La gente valora a Alexis Sánchez porque es un tremendo jugador, porque nos ha dado tremenda alegría a nuestro país en el fútbol, etcétera. Ahora, efectivamente, a veces uno se deja influenciar mucho por lo que dicen los demás, ¿verdad? Y si él llega a un equipo, él creció, ¿verdad? Pum, de un momento a otro, se vio con muchísima plata. Entonces dice, oye, ¿cómo funciona esto? No te preocupes, hay que hacer esta cosa acá y no pasa nada. Oye, total, ahí no se dan ni cuenta, el Estado ni se fija en esos paraísos fiscales, pucha, concéntrate en esto, y uno cae finalmente en eso, y ahí finalmente llegan este tipo de consecuencias. Conclusión de todo esto, hay que pagar todos los impuestos, no hay que aunque duela, aunque duela el alma, ¿verdad? Hay que pagarlos para así evitar este tipo de cosas que son súper desagradables y que finalmente tener $1 millón para pagar así, en el caso de Alexis Sánchez, de un minuto a otro, que es difícil.